Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Esta va a ser la tercera clase en esta formación acerca del I Ching desde el punto de vista de su aplicación en la dinámica de grupos, en liderazgo, en estrategia. La participación de Daniel va a estar grabada y disponible en la carpeta del Drive porque él, por motivos laborales, hoy no puede estar presente en la transmisión en vivo. Recuerden, para tener acceso al material del Drive con el material de estudio descargable y todo lo demás, tienen que completar la inscripción abonando la cuota y si no, simplemente pueden participar de oyentes viendo los videos, pero para profundizar más les recomiendo que completen la inscripción. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los hexagramas 5 y 6, que se podrían traducir como la espera o la necesidad y la contienda o el conflicto. Y comenzando entonces con el primero, esto forma parte de un material que también ya les enviamos con anticipación de... Esta es una serie que hicimos el año pasado analizando el significado del carácter que le da el nombre, el Guanming, el nombre a cada hexagrama, que es la necesidad, Shu. Fíjense que Shu o Yu en realidad suena bastante parecido, significa lluvia, Shu en este caso es como necesidad, y está compuesto de agua arriba y el cielo abajo, o se podría interpretar como el agua arriba en el cielo, con la idea de las nubes que se juntan. Este radical que está acá presente hace referencia a las nubes, que sería como la línea de arriba representa el cielo que desciende y las gotas de agua que van cayendo de distintas maneras, y en distintas conformaciones abajo también está como esta idea de algo que viene dado desde abajo y desciende. Esto tiene distintas significaciones cada radical. Pero la idea es el agua en el cielo, el agua que todavía en realidad no ha caído. Vamos a ver que el siguiente, pues cuando lo damos vuelta, tenemos cielo arriba, agua abajo y va a tener otra interpretación. Entonces, ¿qué significa el agua en el cielo? Bueno, está asociado con los recursos necesarios. Recuerden que la sociedad china antigua era una sociedad principalmente agrícola y necesitaba el agua como el principal recurso para el sostén de la vida. Entonces se puede traducir como algo necesario, como necesidad, como requerimiento o algo simplemente necesario. Dentro del guasí, el dictamen o el juicio, la sentencia, que es importante entenderlo también en el chou-i, el cambio de los chou, el texto antiguo, aparece la palabra shu, que yo traduje como necesidad, siguiendo la línea del maestro Juan, dice tener confianza, brillante progreso, la rectitud es propicia, o sea, es un hexagrama dentro de todo que habla de algo positivo, y dice beneficia cruzar la gran agua, que esto hace referencia a emprender algo. Cruzar la gran agua siempre implica realizar una acción que tiene sus riesgos, como cruzar un gran río o un lago, pero que de todas maneras puede dar un buen resultado. A veces el libro de los cambios indica, es propicio emprender algo con ciertos riesgos, a veces no. En este caso es algo propicio. Y en la imagen, la Daxiang del hexagrama, entonces dice, nubes arriba en el cielo, como les decía, esta interpretación yun sería la palabra para nube, yun shang arriba en el cielo, habla de necesidad. Y el consejo para el sabio chung si, decíamos, o la persona sabia, entonces, por lo tanto, bebe y come en banquete alegremente, es una traducción que yo he hecho, haciendo referencia a ¿qué? Haciendo referencia a la necesidad de la comida y la bebida, en este caso asociados también con el elemento líquido, con las lluvias, con el recurso hídrico, por así decirlo, y la importancia de el banquete y el disfrute. Es decir, esta parte de alegremente también tiene que ver con la necesidad, si se quiere, de la comida, no solamente como algo para la supervivencia, sino también como algo cultural necesario para la unión, para igualarnos y para establecer los vínculos. Es decir, personas quizá con las mismas necesidades también pueden establecer vínculos a partir de la satisfacción de esas necesidades. Pero el hexagrama en sí plantea el recurso que es necesario esperar, porque otra de las traducciones, aparte de necesidad, es espera, que tiene que ver con esperar el momento adecuado, que es cuando llega el recurso, es estar en una espera activa,
que me permita aprovecharlo adecuadamente, o también durante la espera nutrirse, reponer, como se dice, restaurar el cuerpo mediante la comida y la bebida. De forma alegre también, con disfrute, también aparece un carácter que asocia también con la música, con la alegría, tiene que ver con no solamente la supervivencia, sino también con algo que va más allá, que es cultural. Entonces, quiero ir al texto de Cheng Yi, del Tao de la Organización, antes de ir al siguiente hexagrama, para que entendamos mejor qué nos quiere decir con esto. Y Cheng Yi lo traduce como espera, y dice, cuando hay sinceridad en la espera, la luz se abre paso, esto es la traducción del dictamen, la rectitud conduce a buenos resultados y es beneficioso cruzar grandes ríos. ¿Qué significa? Para Cheng Yi dice, esto representa la fuerza firme que llega a un paso peligroso. Recuerden, el agua representa también el peligro y el cielo abajo representa la fuerza. Entonces, el cielo abajo, yang, 3 yang, representa fuerza, se enfrenta al peligro externo. Entonces, ¿cómo me enfrento a ese peligro externo? Y espera antes de seguir adelante. Entonces, frente a un peligro, hay un momento de detenimiento, de espera. Esperar implica nutrir, alimentar, cuidar y promover el crecimiento. En cuanto a los componentes del hexagrama, siempre la quinta línea es la posición del liderazgo, es el punto focal de la espera, que justamente es la línea yang en el trigrama del agua, con las cualidades de la fuerza firme en correcto equilibrio, llena interiormente de veracidad, representa el líder entonces, por lo que se ilumina y es capaz de atravesar con éxito para alcanzar lo que es correcto con buenos resultados. Recuerden, acá entonces tenemos cielo abajo, que representa la fuerza como atributo, y agua arriba. Entonces, en la construcción del hexagrama, como va de abajo hacia arriba, la fuerza se encuentra con el peligro. El agua siempre representa un peligro. ¿Cuál es la forma entonces de resolver esta situación? Mediante la espera. ¿La espera de qué? La espera del momento adecuado. Porque puede ser que hay momentos más propicios y momentos menos propicios. ¿Para qué? Para cruzar la gran agua, para cruzar un río, si hay una crecida en el medio de una tormenta, por ejemplo, pueden haber momentos que no sean los apropiados. Entonces, es beneficioso cruzar, dice, pero, es decir, es beneficioso emprender algo, pero esperando el momento oportuno. Entonces dice, esperar en estos términos resolverá cualquier cosa, ni siquiera el peligro presenta dificultad. Por lo tanto, dice, es beneficioso cruzar grandes ríos, lo que significa que este tipo de espera evolutiva es beneficiosa cuando hay grandes tareas para emprender que implican peligros igualmente grandes. Es decir, a veces hay riesgos en las acciones, en las decisiones que uno tiene que tomar. En este caso, se habla de esperar el momento oportuno, podríamos pensar para minimizar, si se quiere, ese riesgo, ese peligro que está frente a la fuerza que uno trae, que puede cruzar, pero se necesita entonces el momento adecuado. Dice, ahora bien, la rectitud conduce a buenos resultados. También hay que tener en cuenta que hay quienes ya actúan correctamente y obtienen buenos resultados, y hay quienes aprenden a actuar correctamente y obtienen buenos resultados. Es decir, la rectitud como modelo de conducta a veces se traduce como permanecer firme, la constancia, la perseverancia. Virgen lo traduce como la perseverancia trae fortuna. Siempre que uno está en el medio de una situación peligrosa, cruzando con fuerza ese peligro, la perseverancia es lo que me permite llegar al otro lado, que de hecho esta metáfora va a aparecer a lo largo de todo el libro de los cambios, de cruzar a la otra orilla, de llegar al otro lado. Bien, entonces, esto respecto del hexagrama número 5, habla de situación de peligro o riesgos que hay que ponderar, evaluar, hay que esperar frente a ese peligro, de qué manera espera el noble o la persona sabia, preparándose, entonces comiendo y bebiendo, reponiéndose, entonces, mientras espera. Es decir, espera también de alguna manera preparando sus fuerzas, si se quiere. De esto después, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo. Y cuando vamos al hexagrama número 6, que es el siguiente, siempre recuerden, vienen en pares de opuestos complementarios. En este caso, ahora el agua aparece abajo y el cielo aparece arriba. Es decir, ahora el agua cae del cielo o ha venido desde el cielo hacia abajo y se transforma en el hexagrama 6, que se traduce como la contienda, el conflicto o la disputa. ¿Por qué? La disputa o el conflicto en base a el recurso que debe ser administrado. ¿Qué significa entonces? Son
significa demandar, acusar, argumentar, disputar o litigar. En el sentido original antiguo, según la etimología de los hexagramas, significaba acusar o disputar, y en este caso vamos a ver la sentencia, el quasi, el dictamen o el juicio, como se dice a veces, del hexagrama. Dice tener confianza, detenerse, también invita a una pausa, un detenimiento frente a esta situación de conflicto. Aparece esa palabra que es chi, que significa o frente a la obstrucción o al detenimiento. Y dice también ser precavido y central es propicio. Ser precavido y central es mantener el eje, mantener el centro, significa no ir a los extremos. Y luego dice ir al extremo resulta en desastre. Aparece este hexagrama, este carácter que significa xiong, es decir, si uno se mantiene en el centro, es propicio. Aparece Xi, que significa buena fortuna. Si uno va al extremo, xiong, desastre. Es decir, frente a un conflicto, a una disputa, cómo resolver, nos presenta este hexagrama entonces una idea de cómo resolver esa situación de contienda, de conflicto. Nos invita a ser cautelosos, ti, aparece la palabra ti, estar alerta frente al peligro y mantenerse en el centro, mantenerse centrales. Entonces, dice también, beneficia ver a la gran persona, que significa muchas veces buscar una persona que sea capaz de mediar en una situación de conflicto, una persona de autoridad, una persona que nos pueda dar su consejo. También esta figura aparece muchas veces a lo largo de todo el hexagrama, ver a la gran persona. La gran persona puede ser un líder, puede ser una persona en situación de autoridad o simplemente un sabio o alguien que represente una posición imparcial capaz de resolver el conflicto. Y dice en este caso, fíjense, no beneficia cruzar la gran agua, cruzar el gran río, que es lo contrario que nos decía anteriormente. Es decir, en esta situación no conviene llegar al extremo, llegar al otro lado. Siempre está diciendo, bueno, es una situación de mejor no emprender algo frente a una disputa, que sería la interpretación que yo le doy, es a partir del recurso, de cómo se distribuyen. Es decir, la disputa está presente, lo que se aconseja es mantenerse en una posición central, buscar una mediación y por otro lado no llegar hasta el extremo, no se beneficia emprender algo en medio de una disputa. Cuando vamos a la Daxiang, dice, el cielo provee agua. ¿Bien? El cielo, Tian, aparece, Tian provee yu, el agua, provee el agua que cae del cielo. ¿Cómo resolvemos? El cielo participa o da el recurso, ¿no? En esta sociedad agrícola. Y luego aparecen dos caracteres que dice Wei Xin. Wei significa algo que se separa o donde hay una diferencia, puede ser desobediencia o desafiar también. Wei Xin significa movimiento, como en la teoría de los 5 movimientos. Wu Xin significa viajar también, significa caminar, significa circular. Yo lo traduzco como conducir o llevar a cabo también. La idea de Wei Xin es dos caminos diferentes, o en este caso pueden ser diferencias en la conducta. Una traducción posible podría ser diferencias, puede ser en la conducción también, si estamos hablando de liderazgo y de toma de decisiones. Por lo tanto, aparece la disputa, que es el nombre del hexagrama. Entonces, el cielo provee el recurso, o sea, frente a un recurso, acá está el cielo, pero podría ser frente a un recurso que nos da la naturaleza. Hay caminos diferentes sobre cómo administrar ese recurso y surgen entonces las disputas o los litigios. Es algo muy común, por ejemplo, que ocurre entre territorios que se disputan, por ejemplo, el agua de un río. Esto es algo común que pasa hoy en día dentro de, por ejemplo, en el caso en Argentina, dentro de provincias mismo, dentro de un país, dentro de un territorio que está bajo las mismas leyes, se disputan porque río arriba toman un recurso y de repente los que están río abajo, la provincia que viene río abajo, está en disputa, en un litigio legal. Esto es una situación concreta que ocurre, por ejemplo, entre dos provincias del mismo país, o también puede ser cuando se tiene que disputar un recurso que es escaso, que es el agua,
ya sea para una actividad como puede ser, por ejemplo, la actividad agrícola, o para la actividad minera, o para cualquier otra actividad, siempre hay una disputa frente al recurso que es escaso. Entonces, esa es la imagen que a mí me trae este hexagrama, incluso mismo en cualquiera de los niveles. Esto estamos hablando entre provincias, por ejemplo, o entre países que se disputan una línea que demarca, por ejemplo, si hay o no glaciares, o dentro de una misma provincia que se disputan el recurso si va a ser para una actividad o para otra, o le pasa mucho a los agricultores cuando viene el agua, cuando tienen el turno de riego, se disputan el agua porque a veces hay personas que buscan su propia ventaja y desvían agua cuando no les corresponde, etc. Entonces siempre la idea se trata, en este caso, de agua, porque aparece, pero de la justa distribución de los recursos. ¿Cuál es el consejo para el sabio? Chun-Si, o la persona sabia, entonces dice, el sabio, por lo tanto, así como el cielo, por lo tanto, en base a que si el cielo provee el agua y toma caminos diferentes y surge la disputa, el sabio, por lo tanto, dice, prepara, suo, que significa hacer, prepara los asuntos, o para los asuntos, prepara un plan o una estrategia al comienzo. Es una traducción que yo he hecho de esto porque la idea es una traducción literal, ¿no? Chun-Si, y por lo tanto, prepara los asuntos, o se prepara para los asuntos, con una estrategia al comienzo. Es decir, frente a esta situación, este conflicto, esta disputa, esta contienda, que se va a presentar, o uno puede anticiparse a una contienda, o si uno se está preparando para un litigio, o si uno se está preparando para una disputa, para una contienda, lo que hace la persona sabia es entonces planear una estrategia, preparar una estrategia para los asuntos al principio, no ya sobre la marcha, no al final, sino al principio, al comienzo, en el punto de partida, o mejor dicho, también otra forma es solo entonces, solo después de tener una estrategia, entonces la persona sabia dirige la disputa o lleva a cabo la disputa con una estrategia elaborada previamente frente a esta situación de conflicto que se produce, veamos, de la distribución, como yo lo interpreto, de la distribución de los recursos, o puede ser también dentro de una dinámica grupal, una dinámica empresarial, o que hay una disputa entre dos posturas que toman caminos diferentes. Bueno, lo que se recomienda en este caso es establecer una estrategia al comienzo para transitar este periodo de disputa. Bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Chen Yi respecto de contienda. Después, si quieren leer las líneas, les voy a dejar el material a los que estén suscritos. Traduce como contienda, también. Dice, en la contienda hay sinceridad, obstruido, o hay una obstrucción. Procura mantener el equilibrio, que es mantenerse en el centro, como decíamos, pues eso conducirá a buenos resultados. La obstinación, que sería ir hasta el final, conduce a malos resultados. Es beneficioso ver una gran persona, sería una figura que sirva como de mediadora, y no lo es cruzar los grandes ríos. Dice Chen Yi, entonces, ese sería como la sentencia del hexagrama, y comenta. La contienda surge por necesidad. Necesidad era el hexagrama anterior, la necesidad del recurso. Este hexagrama representa una combinación de deseo y fuerza. Deseo también porque el elemento agua, así como dentro de las correspondencias, una es el peligro, también es el deseo, la motivación, la voluntad. Lo que conduce a la contienda. En este caso, el deseo o el peligro está adentro, es decir, si el agua está abajo, el trigrama inferior representa al sujeto o a la persona interiormente y la fuerza está externamente. Entonces, ¿cuál es el peligro interno? Los propios deseos. Al enfrentarse, es imprescindible ser plenamente sincero. Sin sinceridad y veracidad, la contienda no es más que intriga y conduce a la desgracia. Entonces, invita a la sinceridad, puede ser en principio con uno mismo y en segundo lugar también con las terceras partes. Las personas que discuten comparan su razonamiento con el de los demás, anticipándose a una decisión. Aunque puedan ser sinceras y veraces, se ven necesariamente obstaculizadas. Hay algo sin resolver, pues si no fuera así, el asunto ya estaría claro y no habría disputa. Si se presenta la disputa es porque hay algo que tiene que ser mediado de alguna manera. Dado que el asunto no está zanjado,
no se puede afirmar con certeza si acabará bien o mal. Por lo tanto, existe una gran preocupación por lograr y mantener un equilibrio auspicioso, mantenerse central, como se dice. La ley del camino del medio, como se dice en el budismo, o el justo medio, como se dice en el confucianismo, también es esto, es no ir a los extremos, mantener un equilibrio entre las partes. Si se logra el equilibrio, es buen augurio. La irrevocabilidad, que sería ir hasta el final, la obstinación, conduce a malos resultados. Significa que si se concluyen los asuntos con una irrevocabilidad absoluta, es un mal presagio. Es como llevar la disputa en cualquier ámbito hasta un lugar extremo del cual ya no hay retorno. Y por último dice, es beneficioso ver a una gran persona, las grandes personas que son las que pueden resolver la disputa con un entendimiento firme, equilibrado y verdadero. Esa sería la recomendación entonces del filósofo neoconfuciano Cheng Yi para este hexagrama sobre cómo resolver las disputas, cómo resolver las contiendas. De esto, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Si quieren, pueden hacer. Estamos presentando entonces una forma de interpretar los hexagramas desde la perspectiva de esta visión aplicado del libro de los cambios hacia la organización, hacia la toma de decisiones, que muchas veces es uno de los principales usos, por lo menos como consultor, que me ha tocado hacer interpretaciones de I Ching para consultantes que casi siempre tienen que ver con problemas de índole profesional, laboral u organizacional. Bien, entonces, ahí después si tienen alguna pregunta me la hacen llegar. Les quería mostrar una síntesis, después vamos a hacer una lectura más pormenorizada de el trabajo que hace Thomas Cleary, que es el traductor de este tratado de Cheng Yi, del Tratado de la Organización, una síntesis de cuáles van a ser algunos conceptos clave que se van a ir desarrollando a lo largo del texto. Entonces, la idea es tomar al I Ching como una suerte de consultor, se dice como plano maestro para la dinámica de grupos y la estrategia institucional, cómo utilizarlo esto en situaciones prácticas. El movimiento que surge de las enseñanzas de Cheng Yi se llama Li Xue, que significa algo así como el diseño interior, una interpretación, una traducción, es del siglo XI de nuestra era. Lo que significa es estudiar el diseño interior o la estructura interior del libro de los cambios para extraer de esa estructura la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar a veces métodos que se llaman métodos aleatorios o métodos sincrónicos, que es una de las formas de uso del I Ching, es decir, utilizar el método de las monedas, por ejemplo, el método de los tallos o cualquiera método que me permita obtener un hexagrama como un método aleatorio frente a una situación que yo quiero consultar al I Ching, pero tiene sus riesgos en el sentido de que introduce elementos aleatorios y sesgos que a lo mejor no están presentes en una situación, porque quizá, por ejemplo, si yo estoy transitando una situación de necesidad o espera o de conflicto, yo puedo ir a leer el hexagrama de la espera o el conflicto, como vimos hoy, y utilizar esa sabiduría de alguna manera para tratar de interpretar o extraer el consejo del I Ching. Pero a veces quizá puedo estar en una situación donde no necesariamente hay un conflicto y puede introducir un sesgo en la interpretación. Entonces lo que dice Cleary es que este método, si bien es el más utilizado, de alguna manera limita la capacidad de análisis profundo que tiene que tener el líder. Es decir, el líder, como figura de líder, o la persona que lidera, aunque sea su propia vida, puede utilizar otro método, además del método sincrónico o los métodos aleatorios, para obtener un hexagrama. ¿Cuál es? Es el método deliberado, que es el estudio del diseño interno. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, precisamente lo que estamos haciendo ahora, y cada vez que estudiamos el I Ching, no con un método oracular, sino como un libro de sabiduría, es decir, hacemos un estudio de todos los hexagramas, de toda su estructura, entendiendo sus relaciones y tratando de extraer el consejo, la sabiduría de ellas. Estamos utilizando este método que es el método deliberado, que es estudiar el I Ching como texto en sí, como un libro de sabiduría, como podríamos tomar cualquier otro texto, sin necesidad de introducir un método aleatorio. Entonces,
El método deliberado es el estudio riguroso del diseño interno, es decir, las estructuras de cómo funciona el I Ching, cuál es la relación entre los hexagramas, por ejemplo, en la secuencia entre el número 5 y el número 6, que son los que vimos hoy, cómo se relaciona con el siguiente, con el 7, que ya es el ejército, por ejemplo, cómo de la contienda. ¿Qué significa estudiar la secuencia? Bueno, estudiar cómo de la necesidad surge el conflicto y cómo del conflicto, por ejemplo, me lleva a el enfrentamiento, que es el número 7. Entender esa secuencia, entender a través del análisis del hexagrama la relación entre las líneas, cuál es el opuesto, cuáles son las fuerzas que me ayudan a equilibrar esa situación de conflicto, por ejemplo, basado en los patrones estructurales, y de esa manera puedo hacer un análisis basado en condiciones objetivas. Por ejemplo, como les decía, si tengo un conflicto y yo conozco o sé al menos que hay un hexagrama de I Ching que habla sobre el conflicto, puedo, frente a esa condición objetiva, estudiar el hexagrama sobre el conflicto y ver con qué otros elementos o fuerzas tiene relación. ¿Qué nos exige este método? Concentración, agudeza psicológica y sensibilidad y estudio, que se dice que cada vez que uno estudia el I Ching, de alguna manera vuelvo a pasar por todos esos arquetipos, todas esas situaciones, y vuelvo a tomar una suerte de curso de estudio de un manual de sabiduría milenaria. Entonces, un poco es lo que vamos a hacer con esta serie, estudiar todos los hexagramas del I Ching, de alguna manera haciendo alusión a este método deliberado, sin descartar, sin dejar de lado el método sincrónico, los métodos aleatorios que siguen teniendo su validez, pero, digamos, no es la única manera de estudiar el I Ching. Entonces, ¿de qué nos va a hablar el Tao de la organización? Esta obra de Cheng Yi. Acerca de cuáles son las fuerzas que puede poner en juego el líder, la figura del líder, muchas veces representada por la quinta línea, en este caso puede representar a veces al sujeto consultante, por ejemplo, y cómo se va a relacionar con las otras fuerzas, con el grupo, ¿no? Y las dinámicas que van a haber entre el líder y el grupo. Esto es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie. Podríamos tomar el Chung Si, la figura de autoridad, la figura de liderazgo como eje central entonces en este análisis. Según esta teoría, entonces el I Ching no nos mapea un destino, sino que nos mapea, es decir, nos muestra configuraciones de poder y dimensiones estructurales que podemos utilizar en el análisis, que nos invita de alguna manera a identificar en qué punto se ubica, en qué punto el consultante, que puede ser uno mismo, está ubicado frente a esa estructura. Uno a veces ocupa un lugar de liderazgo, a veces ocupa un lugar de consultor, a veces ocupa un lugar en una organización, por ejemplo, de los rangos bajos también, y puedo estar a favor de esa energía colectiva, o a veces puedo estar en contra y estar en choque, en conflicto también. La idea de entender el Tao como camino. El Tao también significa orden. Camino es una traducción de Tao, pero el Tao podemos interpretarlo como método. Es decir, si traducimos el Tao de la organización, podríamos traducirlo como el camino de la organización, podríamos traducirlo como el orden, aunque sería redundante el orden de la organización, o el método de la organización, de las organizaciones también. ¿Cuál es la ley? Que el Tao se puede interpretar como una ley, así como una ley natural, que está detrás de, en este caso, las organizaciones. Eso es lo que nos invita entonces este texto de Cheng Yi, entender el patrón interno o el diseño interno de estas organizaciones. Entonces, tenemos varios elementos que vamos a estar analizando. Por ejemplo, ¿qué significa una línea yin o qué significa una línea yang dentro de un hexagrama? En general, el yang va a simbolizar la fuerza, un movimiento expansivo, ascendente también, que crece, que es firme también, que puede entrar en conflicto con otros elementos yang que también tengan esa misma naturaleza. Es decir, cuando hay dos yang, es como en las cargas eléctricas, que se repelen de igual signo. Esta misma idea, cuando un yang se encuentra con otro yang, hay conflicto, pero cuando un yang se encuentra con un yin, hay armonía. Este es el yin y yang, esta es la armonía que se busca. Yin, ¿qué significa en este caso? Flexibilidad, apertura, receptividad, podría ser calma, quietud. Bien, es una fuerza que tiende a disminuir, mientras que el yang tiende a aumentar. Y de eso se trata la idea de entender el equilibrio entre el yin y yang en las distintas posiciones. Por ejemplo, puede haber una figura de autoridad o un líder que tenga
una forma de conducción de excesivamente yang o excesivamente yin o en equilibrio. ¿De qué va a depender? De la relación con las otras líneas. Si una figura yang está por ejemplo, si hay una línea yang en la quinta línea que representa un líder firme, cómo se vincula con las otras líneas va a depender de si una línea va a ser favorable o desfavorable, es decir, si una posición va a ser favorable o desfavorable dentro de un mismo hexagrama, pero todo esto hay que analizarlo en su contexto y no hay que tener como conceptos preestablecidos. Entonces, dentro de este espectro yin y yang, de suavidad o firmeza, vamos a tener un espectro de liderazgo que se nos va a presentar con las virtudes que se busca fomentar como manifestación positiva. Las virtudes del Chung Si, de la persona sabia, que van a ser, por ejemplo, la compasión, la armonía, la concordia, la receptividad, frente a la debilidad, la indecisión o la astucia, el querer buscar una ventaja, o la mezquindad también como manifestación negativa dentro de las características yin. Y las características yang va a estar la justicia, la franqueza, la toma de decisiones también, la voluntad, la constancia, frente a, por ejemplo, un liderazgo yang negativo sería un liderazgo violento, estrecho, agresivo o prepotente, que no necesariamente es lo mejor para una organización. En ese sentido, son las virtudes las que siempre van a estar buscándose resaltar, por eso analizamos las Daxiang, donde tienen los consejos para el sabio, o el Chung Si, la persona sabia, o la figura de liderazgo, casi siempre va en busca de promover estas virtudes. Y luego, cuando entremos en hacer el análisis de los hexagramas, vamos a interpretar esta dinámica que hay entre la situación, por ejemplo, el trigrama superior e inferior. Muchas veces podemos verlo como un modelo de una organización, pero como decimos a veces, el trigrama inferior representa el sujeto, el trigrama superior puede representar la situación como algo externo, o también pueden representar como seis niveles en un organigrama institucional. Bien, entonces cada una de las situaciones que presenta el I Ching, cada uno de los hexagramas va a tener las 6 posiciones, que son las 6 líneas Yao, y puedo analizar la relación entre las líneas para entender mejor cuál es la dinámica interna. Entonces, en esta interpretación del Tao de la organización, cada nivel responde a una organización jerárquica desde la base, la de menor jerarquía, pero igual sigue siendo el fundamento, el sustento, los trabajadores, si se quiere, hasta la cúpula directiva, que estaría en la 6ª línea. Bien, y la 5ª línea sería como el jefe operativo, jefe ejecutivo sería, no sería, a veces sí es el mando superior, representa el rey o el monarca en la antigüedad, pero también hay el nivel más alto, la 6ª línea, es como el nivel del sabio o el consejero, son las personas que asesoran al que está en el nivel ejecutivo y operativo, y lo que se busca es entender las dinámicas que hay entre los distintos niveles dentro de una organización, si hay fricción, por ejemplo, y cuáles son los elementos que colaboran a un funcionamiento armónico y cuáles no. Entonces, dentro del trigrama inferior, por ejemplo, la base, vamos de abajo hacia arriba, sería el ciudadano común, trabajadores de primera línea, o pueden ser campesinos o pequeños empresarios. Es como con las personas que no tienen un puesto jerárquico. La 2ª línea es el centro del trigrama inferior, ya pasa a ser importante. Esta casi siempre muestra a personas talentosas, con un talento emergente capaz de complementar a los que están en la cúpula, en la cima, en los puestos directivos. Muchas veces se apoya en la 2ª línea. La 5ª y la 2ª línea son las 2 líneas centrales, una es del trigrama superior y la del trigrama inferior. Entonces la 2ª es muy importante porque ocupa el lugar central dentro de, serían los mandos bajos. En estas líneas casi siempre hay muchas implicancias a nivel organizacional o a nivel político en la interpretación de las líneas. Y la 3ª línea sería como dentro de los mandos bajos, el escalafón superior o la cima de los mandos bajos, que es fuerte en un cierto sentido porque es una posición yang, las posiciones impares son yang, pero está subordinada a los de arriba y suele haber mucho conflicto entonces y tensión con los puestos directivos de las líneas superiores. Casi siempre que aparece una línea mutante o una línea yang, en el tercer lugar muchas veces tiene relaciones de conflicto con los que están en mandos
superiores. Por eso hay que ver si hay, como se dice, correspondencia o no entre las líneas. Luego tenemos las 3 líneas superiores, entonces la cuarta línea es una suerte de directivo, no tiene el control total, pero es una posición de liderazgo importante, pero igualmente subordinada, es decir, un subordinado de alto nivel sería, organizacionalmente es elevado, pero técnicamente depende de la figura de autoridad, es como por ejemplo un presidente y sus ministros, aunque los ministros tengan poder, es un poder delegado, y el que tiene la mayor autoridad en este caso puede ser el monarca, el presidente, el directivo, que es la quinta línea, que casi siempre representa a la persona o las personas que cumplen ese rol directivo, y depende mucho de su relación con la segunda línea. La quinta y la segunda tienen que estar en armonía, porque si los mandos directivos no están en armonía con la parte central de los mandos operativos, podríamos pensar, la empresa muchas veces no llega a buen puerto. Y la sexta línea son entonces los consultores, ancianos, eméritos, que no tienen un rol, una responsabilidad directa, sino que pueden ser las personas que ya se han retirado, que se han jubilado, que representan también a un sabio, a alguien a quien se puede consultar, pero que no tienen un poder real y concreto de operación. Bien, esos son entonces los 6 niveles de los hexagramas en cuanto a escalafón, a jerarquía, y los más importantes pasan a ser, como les dije, el segundo y el quinto, las posiciones centrales, por eso a veces se dice central y correcto, sería una línea yin en el segundo lugar y una línea yang en el quinto lugar. De esto no sé si tienen alguna consulta o comentario, si quieren, pueden hacer. ¿Cuáles son las ideas de resonancia y correspondencia? Se dice que un lugar está en una línea está en un lugar correcto o ocupa una posición correcta si son líneas yang, que sería enteras, en las posiciones impares, que sería la primera, la tercera y la quinta. Y las líneas yin son correctas si están en las posiciones pares, que son la segunda, la cuarta y la sexta. En este caso tenemos, la primera es correcta, la segunda no es correcta porque es una línea yang en un lugar yin, la tercera tampoco, la cuarta y la sexta sí, y la quinta tampoco. Entonces tenemos 3 líneas, por ejemplo, que no están en un lugar correcto, que pueden representar cierto conflicto, pero sobre eso hay que analizar también la correspondencia o la resonancia, por ejemplo, si hay una paridad yin y yang entre, siempre van la primera con la cuarta, en este caso si forman un par yin y yang, la segunda con la quinta también, y ahí están en armonía, aunque no sean posiciones correctas. Ahora, la que no es correcta y no está en armonía sería, por ejemplo, la tercera con la sexta, porque no es ni correcta ni tiene correspondencia con la sexta. Entonces es una línea de gran conflictividad en este hexagrama, que es el número 19, acercamiento, que es el lago abajo y la tierra arriba. Entonces, cuando hay correspondencia o complementariedad, yin y yang, se dice que no hay tanta fricción. Cuando no hay correspondencia, cuando se encuentran 2 yin, por ejemplo, también se habla de la vecindad. Si una línea yang o yin está rodeada por líneas yang o yin, si forman pares yin y yang, se habla de armonía, y si no, puede haber fricción cuando hay 2 líneas yang juntas, por ejemplo, las 2 de abajo, que no se equilibran entre sí. Entonces siempre hay que buscar cuál es el punto de equilibrio en una estructura que puede hacer que los vecinos, la vecindad, o sea, los rangos en el escalafón más cercanos, inmediato superior o inmediato inferior, apoyan o no una situación que puede estar generando fricción o no. Eso tiene que ver con el análisis de una estructura organizacional en concreto. Acá lo estamos diciendo en un modo más abstracto. Bien, y después luego hay que hacer el análisis de cada una de las fuerzas básicas de cada trigrama que representa. Habíamos dicho, por ejemplo, el cielo representa la fuerza o energía productiva, el agua puede estar representando un peligro también, la tierra representa receptividad o armonía, el fuego representa claridad, inteligencia, lucidez o comprensión aguda también, el trueno significa movimiento, a veces algo de improvisto, algo suscitativo, algo que me sorprende también, la montaña representa estancamiento, quietud o detenimiento, el viento representa también la fluidez, la penetración también, o el crecimiento,
y el lago puede representar el disfrute, la alegría, pero también los excesos pueden llegar a tener un efecto negativo si se llevan a su extremo. Entonces la idea es empezar, además de analizar las líneas en sí y cómo se relacionan en un hexagrama, analizar la dinámica de relación entre los propios trigramas para poder entender qué relación hay entre, por ejemplo, el trigrama inferior, que representa el estado interno psicológico, y el trigrama superior, que representa el entorno o a nivel social, la situación objetiva o externa. A partir de este análisis, entonces, voy a tener distintas formas de analizar una situación que me pueden arrojar más lucidez frente a un problema, y quería ir a esta frase que me parece súper importante de Chen Yi respecto de no tener posicionamientos firmes a la hora de analizar un elemento, o es decir, cuáles son las correspondencias o los significados que puede tener un hexagrama, un trigrama, una línea en particular. Dice Chen Yi, si te aferras a una sola cosa, entonces las 384 líneas, que son, digamos, las 64 líneas de los 64 hexagramas del I Ching y las 6 líneas de cada hexagrama, me va a dar eso, las 384 líneas del libro de los cambios. Entonces dice, las 384 líneas solo podrán aplicarse a 384 cosas, es decir, a una cantidad limitada de situaciones. Pero si me mantengo abierto y lo utilizo como pensamiento analógico, podría utilizar el I Ching para analizar muchas más situaciones, muchas más cosas que puedan estar representando entonces cada hexagrama y cada línea en el libro de los cambios. Por eso se aplica a cada momento. El patrón puede ser el mismo, pero la interpretación como un cristal, como una lente, que me ayuda a entender, según la perspectiva que estoy tomando, a obtener una visión más profunda de lo que estoy queriendo analizar. Bien, esa sería la idea que les quería dejar hoy. Después vamos a leer en detalle el texto de Thomas Cleary, la traducción que hace y la introducción que hace a la obra de Chen Yi, pero por ahora creo que por lo menos nos queda presentado la idea de lo que vamos a estar haciendo frente a esta forma de utilizar el libro de los cambios para analizar problemas o situaciones que tengan que ver con organizaciones o con la toma de decisiones. Organizaciones puede ser en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en una empresa, en un grupo, en distintos niveles o jerarquías de organización. Siempre puedo utilizar el libro de los cambios para traer luz a momentos, por ejemplo, en los que hay conflictividad, en los cuales uno no sabe a ciencia cierta cuál es el camino a seguir. El libro de los cambios me puede ayudar con su sabiduría, entonces, con este método deliberado de estudiar su diseño interno, su estructura, para extraer la sabiduría a partir de entonces. Bien, bueno, hasta acá quería avanzar con la presentación de hoy. Recuerden, si tienen hexagramas que quieran que analicemos o situaciones que quieran que analicemos, teniendo en cuenta esta perspectiva, la pueden enviar, no importa el método con el que hayan obtenido el hexagrama, simplemente pueden presentar la situación, el hexagrama asociado, y podemos tratar de hacer un análisis de eso desde este punto de vista. Así que estamos ahí en comunicación. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Dejo ahí unos minutos. Y vamos a continuar la próxima clase con el hexagrama 7 y 8, que es la continuación entonces de la espera o la necesidad y la contienda. Ya vamos a ver que se lleva al conflicto armado, al ejército y a la necesidad de alianzas también. Así que bueno, vamos hasta acá con esta presentación. Estamos en comunicación y nos vemos la próxima.